en el programa vamos a hablar de historia, vamos a hablar con el doctor Gabriel Di Meglio. Participación política popular durante la Revolución de Mayo, en el entorno, un poco antes, un poco después. ¿De qué querés hablar? Bueno, vos fíjate que en general cuando hablamos de la Revolución de Mayo, y en general de todos los periodos históricos en Argentina y en casi todos lados, hablamos de los próceres, de los grandes líderes, ¿no? Y en realidad los que tienen nombre de calle, ¿no? O sea, vos fíjate que no hablas de más de 100 personas en general cuando lees libros de historia, ves los generales, los dirigentes, etc. ¿Te puedo decir algo? Sí. No creo nada, ¿eh? O sea, yo cuando se habla de todos los héroes, está todo bárbaro, pero yo héroes, viste, me cuesta trabajo imaginar que solo porque era 200 años para atrás, entonces antes había gente que estaba elegida, y que era el héroe que se levantaba a la mañana y yo voy a hacer actos heroicos. No, es que eso no es así, ¿no? Es una construcción posterior. Es cierto que hubo gente que hizo cosas muy positivas, al igual que hoy, sí. Pero lo que se convirtieron fue en un mito de origen y por eso lo festejamos hoy, no porque fueran gente que vino de otro planeta que está iluminada. Eso no es así. Muy bien. Y además es importante, ellos no lo hicieron solos, ¿no? Cuando uno estudia solamente a esta gente, no solamente es un acto injusto, sino que además se está perdiendo de entender exactamente qué ocurrió, porque en realidad la historia es un proceso más colectivo. Aunque algunos dirijan y otros estén subordinados a veces a esa dirección, no quiere decir que esos otros no hayan aportado también lo suyo en ese proceso. Lo que pasó en el caso de la Revolución es que hay 3 casos que conocemos bien: el de la Ciudad de Buenos Aires, el de Salta y el de la Banda Oriental, lo que ahora es Uruguay, donde hubo una participación popular que fue decisiva en el conflicto. En el caso porteño, porque como al ser la capital de la región revolucionaria, y las élites revolucionarias empezaron a pelear muy rápidamente entre sí, empezaron a buscar apoyo hacia abajo, ¿no? ¿Qué pasaba? En el periodo colonial, había una disputa entre 2 facciones. ¿Cómo se dirimía? Apelando al rey. Ahora que hay una ruptura con España, ¿cómo se dirime una disputa entre 2 grupos? Apelando hacia abajo, ¿no? Buscando movilización callejera, presión popular, presencia en la plaza, y eso va a generar, como rápidamente los grupos dirigentes se pelean, que la participación popular sea fundamental, porque quien logra movilizar gente puede pedir un cambio de gobierno. Si vos estudias la década del 10, por ejemplo, tenés todo el tiempo cambio del primer triunvirato, del segundo triunvirato al directorio, que en general son obra de alguna movilización, ¿sí? En otros lugares, como en Salta o en la Banda Oriental, hubo una cuestión social muy fuerte porque había tensiones sociales grandes antes. Por ejemplo, en la Banda Oriental había latifundios que se habían extendido en el periodo colonial sobre territorios que estaban ocupados por gente que no tenía propiedad legal, pero venía ocupándolo de hecho, lo que se llamaba en la época por costumbre. Entonces, cuando alguien viene y dice, no, esto es mío, vos te tenés que ir, eso genera una tensión. Llega la revolución y muchos de los que participan en esa revolución no solo claman por la libertad o por la independencia, sino además por la tierra, lo cual le da un contenido muy radical a lo que se llamó el artiguismo, la revolución en la Banda Oriental. Me suena a reforma agraria. Y Artigas la intenta en 1815, lo que pasa con una invasión portuguesa destruye su sistema, pero él intenta dividir la tierra de lo que él llamaba los malos europeos y los peores americanos, que eran los americanos amigos de los españoles, ¿no? O los porteños, por ejemplo. Los traidores, digamos. Para él los traidores, y lo que hace es dividir sus tierras, entre lo que él llamaba los más infelices, ¿sí? Y en Salta pasa algo parecido. En el sistema que dirige Güemes, los peones y los gauchos salteños que luchan en la guerra de independencia consideraban que mientras estaban peleando por la patria, no tenían por qué pagar arriendo, sino a sus propietarios, o que podían apropiarse de las vacas porque lo hacían por la lucha común. Y eso, por supuesto, era resistido por los propietarios, con lo cual la guerra en Salta no es solamente una guerra contra los realistas, sino que también desarma un poco el orden social. ¿Sabes lo que lamento? Que se acabó el tiempo, porque era tan interesante. Bueno, otro día ¿podemos seguir en otro momento? Sí, claro. Él se llama Gabriel Di Meglio, habla de historia, es doctor en historia y lo hace aquí, afortunadamente, en Científicos de Industria Argentina. Ya seguimos. En Argentina, cada año se producen más de 80.000 toneladas de miel. Nuestro país es uno de los primeros exportadores mundiales de miel junto con China. Hace 20 años llegó a los colmenares una enfermedad muy peligrosa para las abejas llamada loque americana. Expertos en microbiología de la Universidad de La Plata investigan cómo detener esta amenaza. Esta enfermedad no existía en nuestro país, pero un productor de la zona de Tandil hizo una compra de abejas reinas en Estados Unidos e inadvertidamente la introdujo. Al productor se le habían muerto 400 colmenas con una sintomatología hasta el momento desconocida y bueno, mandó al ministerio y el ministerio sospechó que podía ser un problema bacteriano y las remitió a este laboratorio.
En la unidad de bacteriología del CIDEFI se aislaron los paneles de abejas con síntomas sospechosos. Se identificó a la bacteria responsable por primera vez en el mundo. La enfermedad se difunde por contagio, que una colmena muere por esta enfermedad y las reservas de miel quedan intactas. Entonces una oveja de una colmena sana se traslada, roba la miel de la colmena enferma y la lleva a su colmena, enfermando a la otra colmena. Estos son los opérculos, estos marroncitos que se ve acá son opérculos de cría. Y cuando están enfermos, estos opérculos, en vez de ser tan marrones, se hacen casi negros, dejan de ser convexos para convertirse en opérculos planos o cóncavos con agujeritos, y cuando los abrimos notamos una especie de chicle que lo estiramos. Y se estira 3 o 4 centímetros. Enfermedad Loque americana. Bacteria responsable, Paenibacillus larvae. Efectos: mata a las larvas de las abejas. Modo de transmisión: produce esporas que pueden vivir más de 35 años. Nada más que con 5 esporas son suficientes como para enfermar una larva. Pero cuando esa larva se enferma, esas esporas germinan en el tracto digestivo, en el intestino de la larva, van a dar lugar a formas vegetativas que se van a reproducir, y a partir de una única espora vamos a tener dentro de una larva muerta por la enfermedad 2.500 millones de esporas nuevas en una sola larva. En Argentina, la principal forma de control de esta enfermedad es el uso de antibióticos. Estos antibióticos van a eliminar las formas vegetativas del patógeno, de la bacteria, pero no van a tener ningún efecto sobre las esporas, las cuales permanecen en la miel, permanecen en las colmenas, y cuando ya no se usan más los antibióticos, vuelve a aparecer la enfermedad. En la facultad, los científicos tienen colmenas experimentales. Las usan para evaluar distintos productos contra la Loque americana. Se trabajó durante mucho tiempo en esta facultad con aceites esenciales que in vitro anduvieron muy bien, controlaron la bacteria in vitro y no fueron tóxicas para las abejas, pero a campo no tuvieron buenos resultados. Y se está trabajando actualmente con bacteriocinas, y siempre se trabajó y se trabaja también con antibióticos químicos, que los tomamos como una alternativa si se usan de manera responsable. Cuando un antibiótico se aplica en más cantidad que la adecuada, deja de ser una solución y se convierte en un problema. Hay un riesgo muy alto de que la miel contenga residuos de antibióticos. Y ese es el problema para nuestras mieles. Los países compradores de nuestras mieles, que son la Unión Europea básicamente, Japón y países de primer mundo, realmente no quieren residuos de nada. Si, por ejemplo, en una miel se detectan trazas de antibiótico, por ejemplo, de tetraciclina, puede ocasionar perjuicios para la salud humana porque, bueno, una persona puede ser alérgica a ese antibiótico. Razón por la cual estamos buscando formas de control alternativas de la enfermedad que sean eficientes para controlarla, pero que a su vez no dejen residuos en miel. Buscamos alternativas naturales de control al uso de antibióticos. El segundo gran problema que hemos detectado nosotros en este laboratorio es que ya las cepas de esta bacteria se han hecho resistentes al antibiótico, que es el único que se permite para su uso en colmenas. Para vencer la resistencia a los antibióticos, el laboratorio comenzó a hacer estudios genéticos de las bacterias. Así, estos científicos de La Plata realizaron un descubrimiento único en el mundo. Las bacterias resistentes a oxitetraciclina, esa resistencia la llevaban en su ADN, pero no en el ADN bacteriano, sino en un ADN plasmídico. Un elemento de ADN que está independiente del cromosoma bacteriano, que es muy móvil, que se puede pasar de una bacteria a otra. Entonces, ¿qué ocurre? Las bacterias resistentes pueden pasar esa resistencia a una bacteria que no lo es. Y eso es lo que estamos estudiando aquí. Muchas veces los apicultores nos ayudan a nosotros a ubicar lugares con problemas, tratar de ir a esos lugares y ver qué es lo que está ocurriendo para encontrarle una solución. El contacto que tenemos vía la facultad es
bastante grande y muy importante para nosotros y creo que para ellos también. Este laboratorio de Lockheed Americana fue nominado como laboratorio de referencia justamente de esta enfermedad de Lockheed Americana para la OIE, que es la Organización Mundial de la Salud Animal. En esta temática existen solo 3 laboratorios en el mundo, uno en Francia, otro en Alemania y ahora el nuestro. Y bueno, realmente es un orgullo. En instantes te presentamos un método láser para procesar residuos de los reactores nucleares y llega un planteo matemático del profesor Paenza para pensar durante la semana. Ya volvemos.